Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los huesos de la cara. ¿Ya? Como ustedes bien sabrán, ¿no es cierto? Toda esta porción, se podría decir, se la denomina de macizo facial, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia de este macizo facial, donde encontraremos algunas cavidades, ¿no? Como son las cavidades orbitarias, ¿no es cierto? Las fosas nasales, miren aquí por detrás, en la parte posterior, ¿no es cierto? Encontramos estas llamadas coanas o retroventanas, ¿no es cierto? Entonces son cavidades que existen dentro de nuestros huesecitos de la cara, ¿no? Y obviamente también encontramos la cavidad bucal, ¿no es así? Bueno, entonces veremos en esta oportunidad algunos huesos y las partes, ¿no es cierto?, más importantes de estos. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar por nuestro maxilar superior. Déjenme ver. Ahí. Entonces, este es nuestro huesecito llamado maxilar superior. Es un hueso irregular, como ustedes ven. Miren. Entonces, un hueso par, ¿no es cierto? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿No es verdad? Comenzaremos entonces indicando que este huesecito, primero que nada, como ustedes ven, es donde se insertarán las raíces de los dientes, ¿no? Las raíces de los dientes, por eso su importancia. Y contribuye también a formar el techo de la boca. Porque si vemos, cuando existe la unión de estos dos, ¿no es cierto?, con su homólogo, forman el techo de la boca. Miren, ¿no es cierto? Cuando hay esa articulación de los dos. ¿Ya? Volveremos a este. Entonces, este huesecito tiene una cara externa, una cara interna, ¿no es cierto? Bordes, unos bordes superior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Ok? ¿Qué encontraremos en la cara externa? Entonces, este es nuestro hueso maxilar, ¿no? Nosotros podemos observar, como les dije, un borde inferior, denominado de borde alveolar. Lo que nos debe llamar la atención en este hueso es principalmente la presencia de una eminencia, ¿no es cierto?, conformada por la raíz de los dientes, ¿no? Se pueden ver estas eminencias acá, ¿no es cierto? Pero existe una, y si ustedes hacen la palpación, hagan el ejercicio en sus casas, ¿no es cierto?, a nivel del canino, que sería más o menos por acá, ¿no es cierto? Si pueden, palpen, por favor. Existe una eminencia que se la denomina de eminencia canina,
¿Y por qué de su importancia? Porque es tal vez una de las mayores, no es, ¿no? Sino, no es tal vez, sino que es, ¿no? Esta eminencia canina corresponde a la mayor raíz que nosotros tenemos dentro de nuestros alvéolos, ¿no? La raíz del canino, por lo menos, llega a esa altura, ¿me entienden? Aquí está, ¿no? El dientecito canino. Entonces, por eso que va a conformar esa eminencia, y se la va a denominar de eminencia canina. Por delante de esta, déjenme borrar esto, ahí tenemos, ¿no es cierto? Por delante de esta eminencia canina, nosotros vamos a encontrar otra estructura, ¿ya? Entonces la vamos a denominar de fosita mirtiforme. Mirtiforme. ¿Por qué de la importancia de esta? Porque es donde se inserta el músculo mirtiforme. Muy bien. Entonces hemos visto la eminencia canina, por delante hemos visto la fosita mirtiforme. Muy bien. En el espesor de esa cara externa, ¿no es cierto?, veremos una gran apófisis. Miren, una gran apófisis. Tiene una forma, se podría decir, triangular, ¿no es cierto? Triangular, y la vamos a denominar de apófisis piramidal. Es la apófisis piramidal. Entonces, esta apófisis piramidal presentará una cara superior, como les estoy mostrando, una cara superior o también denominada de orbitaria, una cara anterior, ¿no es cierto?, una cara anterior o geniana y una cara posterior, ¿no es cierto?, denominada de tuberosidad del maxilar. Muy bien. En la cara anterior, ¿cómo se llamaba la cara anterior, chicos? Geniana. Geniana, perfecto. En esta cara anterior o geniana, nosotros vamos a encontrar una estructura muy importante, que se la puede palpar, ¿no es cierto? Pueden, si ustedes quisieran, es perceptible. Y es esta. Se la denomina de orificio infraorbitario. Infraorbitario. ¿Por qué de la importancia de este orificio? Porque es por donde va a emerger el nervio maxilar superior, que es una rama del nervio trigémino. Entonces, cuando emerge por este orificio, por este agujero, ¿no es cierto?, esta rama de este nervio quinto par craneal, ¿no es cierto?, se denominará de nervio infraorbitario. ¿Ok? Nervio infraorbitario. Cuando emerge, hemos dicho, ¿no es cierto? Y aquí obviamente va a dar sus ramitos hacia las piezas, ¿no es cierto?, premolares, canino, ¿no es cierto? Los cirujanos dentistas, ellos muchas veces colocan, ¿no es cierto?, anestesia puede ser intra, ¿no es cierto?, por debajo del labio, a este nivel, ¿no es cierto? ¿Hay algún dentista dentro de la clase? ¿Algún cirujano dentista que tengamos como alumno? ¿Nadie? Bueno,
Entonces, si tuviéramos, nos podía, ¿no es cierto?, corroborar lo que estamos indicando. Entonces, se coloca anestesia, les decía, ¿no es cierto?, a este nivel, ¿no? Y eso es para bloquear generalmente la inervación, ¿no es cierto?, y los ramitos que dan a estas piezas dentarias. Generalmente para algún tratamiento, ¿no es cierto?, ya sea algún tratamiento endodóntico, algún tratamiento, alguna exodoncia, ¿no es cierto?, se va, ¿no es cierto?, a anestesiar este ramito que ya les he indicado cuál es, ¿no es cierto? Muy bien. En su cara orbitaria, y si ustedes perciben, y ahora ya les explico, ahí vamos a ver, la cara orbitaria va a formar además, que es esa cara orbitaria, va a formar parte del piso de la órbita, ¿no es cierto? Volveremos un momentito acá para que ustedes me entiendan. Miren, forma parte del piso de la órbita. Entonces, en esta cara, nosotros vamos a encontrar un pequeño surco, ¿ya? Que está bien notorio además, ¿no? Que está aquí. Miren, lo voy a dibujar mejor. Aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, no se olviden que en nuestra cara orbitaria nosotros vamos a encontrar un pequeño surco o canal infraorbitario, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos, ¿no? En la cara orbitaria encontraremos el canal o surco infraorbitario. En la cara geniana encontraremos el agujero infraorbitario. ¿Ok? Entonces decíamos que este surco o canal infraorbitario llegará hasta la cara anteriorogeniana, ¿no es cierto?, donde va a dar paso a nuestro ramito, a nuestro nervio infraorbitario, ¿cierto? En la cara posterior, ¿cómo hemos dicho también que se llama esta cara, chicos? Tuberosidad, doctor. ¿Perdón? Tuberosidad del maxilar, doctor. Muy bien. Tuberosidad del maxilar, ¿no es cierto? Entonces, la cara posterior o tuberosidad del maxilar, vamos a encontrar algunos orificios, ¿no es cierto? Más o menos estaría a este nivel. Ya ustedes ya se los he explicado cuando veíamos, ¿no es cierto?, los huesos del cráneo. Estos son dibujos digitalizados, ¿no? Entonces, tal vez no nos presenta la mayor exactitud, se podría decir, ¿no es cierto?, en relación a los reparos anatómicos, ¿ya? Pero con el hueso en mano es diferente, ustedes lo han podido ver, ¿no? Entonces es bien más perceptible además, ¿no? Bueno, pero les decía que a este nivel encontramos orificios del nervio dentario posterior, ¿no es cierto?, que va a llegar a inervar, miren, que va a llegar a inervar a estos, ¿no es cierto?, molares posteriores, ¿no es cierto? Molares posteriores, ¿ok? Y en la parte superior, nosotros de esta tuberosidad encontraremos a nuestra crestita malar, ¿ok? Nuestra cresta malar. Veamos la cara interna de este hueso. Entonces, la cara interna de nuestro maxilar está dividida por una apófisis denominada de apófisis palatina. Apófisis palatina del maxilar, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque existe otras apófisis, ¿no es cierto?, del hueso palatino, ¿ya? Pero esta es la apófisis palatina del maxilar. Entonces se las voy a mostrar. ¿Cuál es? Esta es, miren. Esta es esta estructura. Esta estructura. Esa es la apófisis palatina del maxilar. ¿Ya? Entonces decíamos que esta cara estaría dividida, ¿no es cierto?, por una apófisis palatina, ¿no? Por esta apófisis palatina.
Entonces divide en dos segmentos. Uno que es superior, ¿no es cierto?, que es mayor además, que sería este, ¿no?, un segmento superior o mayor, y otro segmento que sería este, ¿no es cierto?, que llega a ser inferior, ¿no es cierto?, y menor, ¿ok? Entonces, la cara interna de nuestro maxilar, una vez más, es dividido por nuestra apófisis palatina, ¿no es cierto?, en dos segmentos hemos dicho, ¿no?, uno superior que es mayor y otro inferior que es menor, ¿ok? Además de esto, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que se subdivide o que se divide, ¿no es cierto?, esta apófisis palatina en una cara. Quería rotar un poquito para que me puedan entender. Ahí. Ya, les decía que esta apófisis palatina presentaría también una cara superior, una cara inferior, un borde interno, ¿no es cierto? Voy a rotar un poquito, miren. Ese sería el borde interno. Y un borde posterior, y un borde externo, que sería, hoy discúlpenme, que estaría en relación con todo esto. Un borde externo y el borde anterior, que llegaría a ser este, ¿no es cierto?, el borde anterior. ¿Ya? Entonces, recuerden lo que les estoy indicando, ¿no? Esta, nuestra apófisis palatina, presenta una cara superior, inferior y unos bordes, ¿no es cierto? El borde interno, el borde externo, el borde anterior y el borde posterior, ¿ok? El borde interno se los he mostrado, pero no perdemos nada mostrando de nuevo. El borde interno, ahora ustedes me parece, ahí, me parece que ahí se ve mejor. Aquí, miren. Este sería el borde interno, ¿no es verdad? Entonces el borde interno se articula con el hueso homólogo, ¿no? ¿Pero qué van a formar? Formarán la sutura intermaxilar. Entonces, cuando estos dos se unen, forman la sutura intermaxilar. ¿Ya? Y aparte, cuando estos dos se articulan, ¿no es cierto?, forman claramente una espina. La espina nasal anterior. Espina nasal anterior. Muy bien. Volvemos a nuestro huesecito. Hemos indicado entonces el borde interno. Veremos el borde posterior. El borde posterior sería este, ¿no es cierto? Este, el borde posterior, ¿no? Entonces este borde posterior es rugoso, donde se llegaría a articular la lámina horizontal del palatino. Y ahora se los muestro. Ahí está. ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, hemos indicado, ¿no es cierto?, que el borde posterior, que vendría a ser este de acá, ¿no es cierto?, se articula o también
va a llegar a ser una continuación, ¿no es cierto? Entonces ese borde posterior rugoso se articula con la lámina horizontal del huesecito palatino. Miren, este es otro hueso, que lo vamos a ver también. ¿Ya? Este de acá. Este es otro hueso. Entonces se llegaría a articular con esa lámina horizontal del huesecito palatino. Ahí se los estoy mostrando, girando para que lo puedan ver, ¿no? Miren, ya les explico qué será ese orificio, ¿no? Ese agujero. Muy bien. Ya, volveremos. Ahí estamos. Ya. El borde externo, voy a girar un poco. El borde externo sería toda esta parte, ¿no es cierto? Toda esta parte. El borde externo sería la continuación, o va a ser la continuación del cuerpo del maxilar, ¿no? Del cuerpo del maxilar, ¿ok? Por eso es que les señalo, ¿no es cierto? Todo esto. La continuación del cuerpo del maxilar. Y un borde anterior, les decía, que va a formar parte del orificio anterior de las fosas nasales, ¿no? El orificio anterior de las fosas nasales, ¿no? Formado por ese borde anterior. ¿Ok? Volvamos, ahí estamos, ¿no? Ahí. Su cara inferior, ahí. Su cara inferior forma parte del paladar, ¿no es cierto? Ya les he mostrado, ¿no es cierto? Forma parte del paladar, ¿no? Del paladar óseo. Cuando se unen ambos huesos encontramos entonces, déjenme mostrarles mejor esto es importante. Opa. Decíamos que en esta cara inferior, cuando se articulaba, ¿no es cierto?, con su homólogo, se encontraba una estructura importante, ¿ya? Si ustedes pueden ver, a este nivel encontramos un orificio, ¿no es cierto?, un conducto, que se denomina de conducto palatino anterior, conducto palatino anterior, ¿ya? Importantísimo, cuando se fusionan estos dos. ¿Cómo se llamaba esto, chicos? Estoy subrayando. Estructura intermaxilar, doctor. Estructura intermaxilar, muy bien, ¿no? Entonces, en la parte anterior, ya saben, conducto palatino anterior, ¿ya? Volvamos. Ya. En la parte, o en el borde, ¿no es cierto?, superior, vamos a encontrar un orificio. Un orificio. Que correspondería, ¿no es cierto?, al seno maxilar. Entonces ya les he indicado que son este tipo, ¿no es cierto?, de cavidades neumáticas, ¿no es cierto?, que les dan esa característica a los huesos, ¿no? Dentro de la clasificación de los huesos existían, ¿no es cierto?, los huesos neumáticos. Y es por esto, ¿ok? Porque encontramos dentro, ¿no es cierto?, de su estructura ciertas cavidades, en este caso del seno maxilar, ¿no? En la parte anterior de este seno maxilar, voy a acercar un poco más, ahí. En la parte anterior
de este seno maxilar encontramos a este nivel una concha lagrimal, ¿ya? Una concha lagrimal. Y frente a esta encontraríamos, ¿no es cierto?, la cresta, esta cresta turbinal inferior. Repito, por delante del seno maxilar encontramos una cresta, ¿no? Perdón, una concha, la concha lagrimal. Ya. Frente a esta, dijimos que vamos a encontrar una cresta, la cresta turbinal inferior. Y estos dos van a delimitar el canal lagrimal. Muy bien. Estos dos llegan entonces a delimitar, ¿no es cierto?, ese canal lagrimal. Que después les voy a explicar, ¿no es cierto?, este es el orificio de entrada. Acá. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Hemos visto el seno maxilar, por delante está la concha lagrimal, frente a este encontramos, parte importante, no lo olviden, cresta turbinal inferior. Las dos estructuras van a llegar a delimitar el canal lagrimal, ¿ya? En la parte inferior encontraríamos una fisura a este nivel. Más o menos, ¿no es cierto?, a este nivel. Una fisura, la fisura palatina. Entonces, cuando se articula con la apófisis maxilar del hueso palatino, ¿no es cierto?, en esa cara externa de la rama ascendente, déjenme explicarles mejor. Aquí. Mejor, ¿ya? Entonces, les decía, hemos visto el seno maxilar, ¿no es cierto? Hemos visto la concha lagrimal, hemos visto la cresta turbinal inferior, hemos visto el canal lagrimal, ¿no? Ahora, en la parte inferior hemos indicado que encontramos una fisura palatina, ¿no? La fisura palatina, ¿ya? Donde o cuando, mejor dicho, se articularía con la apófisis maxilar, ¿no es cierto? Se formaría cuando se articularía con la apófisis maxilar del hueso palatino. Aquí está el hueso palatino, ¿no? Y miren que encontramos este orificio, ¿no es cierto?, del conducto palatino posterior. Posterior. Aquí era el conducto palatino anterior, ¿no es cierto? Este es el conducto palatino posterior. ¿Ok? En la cara externa de la rama, ascendente, en su parte media, ahí se puede ver mejor, encontramos una cresta lagrimal. Una cresta lagrimal. ¿Ya? Cresta lagrimal anterior, si no estoy equivocado se llama, ¿no? Entonces esta va a dividir la rama ascendente, esta es nuestra rama ascendente, ¿no es cierto? Entonces la divide, esta crestita, en un segmento anterior, que sería este, que se articularía con los huesos propios de la nariz, ¿no es verdad? Y el segmento posterior, aquí está nuestra cresta, y el segmento posterior, que llegaría a ser todo este, ¿no es cierto? El segmento que está por detrás de, ¿no es cierto?, se articularía con los huesos unguis y el hueso lagrimal. Entonces esto se los voy a mostrar mejor acá. Ahí está. Miren. Ahí está, ¿no? Aquí. Nuestro maxilar, ¿no es cierto? Esta sería nuestra
nuestra crestita, ¿no es cierto?, que divide a una parte anterior, que hemos dicho que se articula con los huesos propios de la nariz, y otra parte posterior que se llegaría a articular con nuestro huesecito lagrimal, ¿ok? O unguis también denominado, ¿no? Entonces, estos dos van a formar, lo que les había mostrado, ¿no? El conducto lacrimo-nasal. Lacrimo-nasal. ¿Ya? Ahí estamos. Bueno, mil disculpas, muchachos. Bueno, en la cara interna de la rama ascendente, que es esta, indicamos que encontraríamos a la cresta turbinal superior, ¿no es cierto? Y en el cuerpo se encontraría la cresta turbinal inferior. Esto es importante, por favor. Ambas crestas, turbinal superior, turbinal inferior, ¿no? Ambas crestas sirven para articularse con el cornete medio del etmoides y con la concha inferior o cornete inferior. ¿Ok? Entonces puede ser una pregunta de examen. ¿Con quién se articula la cresta turbinal superior? ¿No? ¿O con quién se articula la cresta turbinal inferior? ¿Ok? Y por último, esto ya les he explicado, pero no es malo, ¿no es cierto?, repetir un poco. Veremos ese borde inferior, ¿no es cierto?, el borde denominado de alveolar, donde se insertarían las raíces, ¿no?, de las piezas dentarias, ¿no? El borde, este borde posterior, ¿no es cierto?, que formaría parte de la fosa pterigomaxilar, ¿no? La fosa pterigomaxilar. El borde anterior, que unido con su homólogo, lo dijimos, formaría parte de las fosas nasales, ¿no? Fosas nasales. Y el borde, este bordecito superior, donde se desprendería nuestra rama ascendente. ¿Ok? Bueno. Continuemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro hueso también interesante, es el hueso palatino, ¿no? Entonces, palatino viene de paladar, ¿no? Su posición anatómica será la porción esta horizontal hacia abajo, esta porción horizontal hacia abajo, y la porción vertical, ¿no es cierto?, hacia arriba. ¿Es verdad? Esa sería su posición anatómica para poder describir, ¿no? Encontramos también una apófisis orbitaria. Voy a rotar un poquito para que ustedes me entiendan, ¿no es cierto?
ahí podemos ver mejor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces les decía que encontramos también una apófisis orbitaria que está hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba y hacia adelante, ¿ok? Y una apófisis esfenoidal que está hacia atrás, ¿no? Miren. Ahí se percibe mejor, ¿no? Se percibe mejor. Entonces decíamos que tiene una apófisis orbitaria y una apófisis esfenoidal. ¿Ok? Este huesecito, ¿cuál será su situación anatómica? Entonces a este huesecito lo encontramos, ¿no? Por detrás de la apófisis palatina del maxilar. Ustedes ya saben cuál es la apófisis palatina del maxilar, ¿no? Y forma parte de las coanas o retroventanas. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, esto ya se los he mostrado, ¿no? Entonces, este huesecito, este es, ¿no?, el palatino, miren chicos, este es el huesecito palatino, formará parte de esas coanas o retroventanas. ¿Ok? Este huesecito palatino es un hueso, ahí está, es un hueso par, ¿no? Es un hueso par, donde nosotros vamos a estudiar una parte vertical y una parte horizontal. Muy bien. La porción horizontal, si ustedes perciben, no es nada más ni nada menos que la continuación de la apófisis palatina, ¿no es verdad? Es una continuación de la apófisis palatina del maxilar, ¿no? Entonces, esta formará parte del piso de las fosas nasales, del piso de las fosas nasales, y por abajo formará parte de ese paladar duro, obviamente de la cavidad bucal, ¿no es verdad? De la cavidad bucal. La porción vertical, como ustedes pueden ver, tiene una cara interna, tiene una cara externa. En la cara interna, nosotros vamos a encontrar dos porciones. Una, como les dije, ¿no?, la orbitaria, y una porción esfenoidal. ¿Ok? Y una cresta turbinal, ¿no es cierto?, superior, y una cresta turbinal inferior. Entonces, este se articulará con, lo hemos dicho, el cornete o concha inferior, ¿no es cierto? Y la cresta, obviamente, turbinal superior con el cornete medio. ¿Ok? ¿Con quiénes se articulan, no es cierto, la cresta turbinal superior? ¿Con quién se articula la cresta turbinal inferior? Con el cornete inferior y con el cornete medio, ¿no? En su cara externa encontramos 4 porciones. Una porción, déjenme ahí más o menos. Sí, ahí está bien. Una porción sinusiana, ¿no es cierto? Una porción maxilar, una porción pterigoidea y una porción interpterigomaxilar, ¿no es cierto? Que sería esta por acá. Entonces son 4 porciones. Sinusiana, maxilar, pterigoidea y una porción interpterigomaxilar en la cara externa de nuestra porción vertical, de nuestro hueso palatino. ¿No es cierto?
Esta porción pterigoidea, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, se continuará con el conducto palatino posterior, ¿no es cierto? Por detrás vamos a encontrar entonces esa apófisis, miren, piramidal, ¿no? La apófisis piramidal. Muy bien. Eso sería todo en relación a nuestro huesecito, el palatino. ¿Ya? No es tan difícil, ¿no es cierto? Me parece que la parte más importante es lo de los cornetes, ¿no? A ver, continuemos. Vamos a hablar ahora de un huesecito también muy simpático. Vómer. Ahí está. Miren, este es el vómer, se los presento, parece un navío, ¿no? O esos barcos submarinos, ¿no? Lindo hueso. Ahí está. Este es un hueso plano, cuya posición anatómica, ¿no es cierto?, las alitas se encuentran hacia arriba y hacia atrás, ¿no es cierto?, lo voy a girar para que ustedes perciban, miren, tiene, ¿no?, ese formatito, ¿no?, de alas. Entonces decíamos que las alas se encuentran hacia arriba y hacia atrás. El borde más amplio, que sería este, ¿no es cierto?, el borde más amplio hacia adelante. ¿Ya? Entonces es un hueso impar, el vómer, forma parte del tabique nasal, véanlo, forma parte del tabique nasal, donde encontramos una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda, o sea, dos, ¿no? Dos caras, lateral derecha y una lateral izquierda. Un borde superior con las alitas del vómer, ¿no es cierto? Un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. El borde superior del vómer, el borde superior del vómer. En este borde nosotros vamos a encontrar, voy a colocarlo así mejor para que ustedes me entiendan ya. Ahí están. En este borde encontramos a las alas del vómer. En su parte media, encontraríamos un surco que corresponde al borde inferior de la cresta del esfenoides, ¿ya? Donde se formaría un conducto, ¿no? El conducto esfeno-vomeriano. Esfeno-vomeriano medio, además, ¿no? Vuelvo a repetir, porque eso es importante que sepan. En este borde superior encontramos las alas del vómer, ¿no? Las alitas del vómer. En su parte media presentaría un surco que correspondería al borde inferior de la cresta del esfenoides. Y llegarían a formar, ¿no es cierto?, cuando se articulan el conducto esfeno-vomeriano medio. ¿Ok? Lateralmente a estas alas se articulan también, o se llegarían a articular con las apófisis vaginales. ¿Dónde están las apófisis vaginales?
¿Dónde se encuentran las apófisis vaginales? Hola. Chicos, En la cara posterior, doctor. no me dejen hablando solo, por favor. ¿Dónde se encuentran las apófisis vaginales? ¿En qué hueso? En el hueso Bomer, doctor. No, no, Daniel. ¿En el hueso temporal, doctor? No, tampoco. ¿Quién tiene forma de murciélago? ¿Huesos esfenoides? En el esfenoides. En la cara inferior del cuerpo. ¿Recuerdan el cuerpo del esfenoides? Parece un cuadradito, ¿no es cierto? Entonces, en su cara inferior del cuerpo, ¿no es cierto? Ahí se encuentran las apófisis vaginales. ¿Ya? Entonces, les decía, ¿no? Que cuando se llegan a articular, ¿no?, lateralmente estas alas, con esas apófisis vaginales, que ustedes ya saben dónde están, se forma el conducto esfeno-bomeriano lateral. No es más el conducto esfeno-bomeriano medio, ¿no? ¿Ok? Esfeno-bomeriano lateral. Muy bien. El borde anterior. El borde anterior. Alguien está con su micrófono prendido, por favor. El borde anterior se articulará por arriba con la lámina perpendicular del etmoides. Con la lámina perpendicular del etmoides. Borde posterior y por abajo, ¿no es cierto?, con el tabique, cartílago del tabique. ¿Ok? El borde inferior corresponderá a la porción más interna de la apófisis palatina del maxilar. Y el borde posterior, este borde es libre. Este borde es libre, el posterior, y forma parte de las coanas o retroventanas. ¿Ya? De las coanas o retroventanas, ¿no? Y esta parte se articula con el tabique, con el cartílago del tabique. ¿Ya? Ese es el Bomer. A ver, continuemos. Uno más. Déjenme ver una cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si ustedes pueden ver, bien, miren, aquí encontramos a los cornetes, ¿no? Estos son los cornetes. Entonces, ¿cuál será su posición anatómica de estos cornetes? Rápido, es un hueso bien sencillo. Cara convexa hacia el tabique nasal y la cara con la apófisis hacia afuera. Esta cara tiene una apófisis, ¿ya? Una vez más les digo, este es un dibujo digitalizado, ¿no? Pero yo sé que en el libro tiene otro formato. Se lo ve de diferente manera, es más bonito. Entonces es un hueso que presenta una cara interna y una cara externa. Un borde superior y un borde inferior. ¿Ok? Encontramos entonces también, o en el borde superior en realidad encontraríamos una superficie rugosa, ¿no? Rugosa, ¿ya?
del borde superior, que correspondería a la cresta turbinal inferior, ¿ya? Que correspondería a la cresta turbinal inferior. ¿Dónde se encuentra esa cresta turbinal inferior, chicos? En el cornete medio, doctor. No he preguntado con quién se articula. He preguntado dónde se encuentra la cresta turbinal inferior. En el maxilar superior, doctor. Exacto, muy bien. En la rama ascendente del maxilar superior. Ahí se encuentra la cresta turbinal, no lo olviden. No lo olviden, chicos. Por detrás vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a la denominada apófisis lagrimal. Apófisis lagrimal, ¿ok? Que se articula además, ¿no es cierto?, con el huesecito lagrimal, ¿no? Detrás encontraríamos, déjenme ver una cosita, ya. Por detrás encontraríamos, ¿no es cierto?, a una apófisis también. La apófisis maxilar, ¿no es cierto?, que llegaría a corresponder más o menos a la altura del, ¿recuerdan?, del seno maxilar, ¿no? Del seno maxilar. Estaría en relación con esa parte, ¿no es cierto?, del huesecito este, ¿no?, del seno maxilar. Encontramos también, ¿no es cierto?, por detrás la apófisis etmoidal, que corresponde a la apófisis unciforme del etmoides, ¿no? Todo esto por acá, ¿no? La apófisis unciforme del etmoides, ya cuando hablábamos de meatos, ¿no?, que se encontraban en las masas laterales, ¿no es cierto?, en sus caras internas o laberínticas, ¿no es cierto? Uno va recordando, ¿no?, poco a poco esos reparos que ya lo hemos visto, ¿no? Después encontramos un borde inferior que es más rugoso, ¿no es cierto?, y más grueso, ¿no? Y esa extremidad anterior de este hueso es más abultada, ¿no es cierto?, que la posterior, que llegaría a ser más afilada, ¿no? Miren, más afilada, ¿no? Encontramos una cara interna, como les he dicho, una cara interna, perdón, y una cara externa con su meato o espacio de, denominado de concha, ¿no? Esto ustedes lo van a poder ver, véanlo en Rouvier, ¿no es cierto?, o en la Target, lo verán de mejor manera, este huesecito, el cornete inferior. ¿Ok? Bueno, por hoy es solo eso. A ver, algunas consideraciones. Tenemos el examen de huesos del cráneo, ¿no es cierto?, el próximo jueves. ¿Viernes o jueves? El jueves, doctor. Viernes, doctor. El viernes, doctor. Viernes. ¿No es cierto? Viernes Viernes. por la mañana nos encontramos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, la exposición la tenemos el día sábado. Sí, Es doctor. así, ¿no es cierto? Sí, doctor, el sábado. Doctor está en el cursito. Ya. Bueno, después me voy a comunicar con las personas que me colaboran, ¿ya? Bueno, nada más. Tenemos una clase más, me parece, y después ya vamos a entrar, si no estoy equivocado, me parece que vamos a ver huesos o vértebras, creo que ya entramos con parte, costillas, vértebras, todo eso. A ver, después lo veo, ¿ya? Muy bien, chicos. Buenas noches a todos ustedes, buen descanso, nos vemos en el examen, ¿ya? Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.